Me hacen una serie de exámenes y termina descubriéndose que tengo un cáncer arrojado en el riñón izquierdo. Mi papá y mi tío, Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, fueron personas reconocidas mundialmente por hechos históricos ya del pasado en Colombia, por el denominado Cartel de Cali. Y lo que tenía era una amargura interna que uno se va dando cuenta con el paso del tiempo. Yo creo que soy mucho la base y el fundamento de la fuerza de mi mamá, que es una mujer muy valiente. ¿Cuántos años ya tiene tu papá? Mi papá va a cumplir 83 años de edad. Y yo creo que ver una vida, no puedo decir, sí, prácticamente desperdiciada por un error. Historias, personajes y actualidad sin filtros. Yo soy Adriana Bernal y esto es ¿Quién es quién? Bueno, bienvenidos a un capítulo más en ¿Quién es quién? Hoy traemos un personaje que es muy interesante. Un personaje que no se quedó en la historia, no se quedó en el pasado, no se quedó con el tema de su apellido. Es un personaje que se ha construido, es abogado, emprendedor, da charlas y de su vida ha hecho una historia que vale la pena contar. Pero qué mejor que sea él el que nos la cuente. Y así que le doy la bienvenida a Miguel Andrés Rodríguez. Bienvenido, Miguel. Adriano, muchísimas gracias. Es un honor para mí estar aquí y te agradezco mucho ese abrebocas, esa introducción que haces de mi vida. No, pues gracias a ti, además que sé que estás ahorita estás en unos emprendimientos y demás, pero obviamente una historia de vida como la tuya hay que contarla y siempre desde el ángulo humano. Y el mejor personaje para contarla eres tú. Entonces yo arrancaría por decirles a ustedes que Miguel Andrés viene de una familia que ha sido, digamos, señalada en Colombia, juzgada también, pero que al final cada uno tiene su propia historia. Cuéntanos cómo fue tu historia, esa historia que al final pues es la que te ha hecho a ti ser el hombre que hoy eres. Yo soy un hombre de 49 años de edad. Nací en el año 77 en la ciudad de Cali, en un hogar como hijo primogénito en ese hogar. Soy el cuarto hijo de mi papá, el primero de mi mamá. En esa historia, yo creo que para ellos era el nacimiento de una esperanza, de un amor que se construyó entre ellos dos y de una familia. Era ver a un hijo crecer sin pensar que iba a vivir dificultades, porque yo creo que con nuestros hijos lo que queremos nosotros es que vivan lo más tranquilo posible o evitarles por lo menos las dificultades propias que la vida trae consigo. Y yo creo que eso es lo que mis padres en ese momento veían para mí. Nazco cercano a mis tías por el lado familiar de mi mamá, en mi casa con una influencia muy importante de mi abuela materna, ¿sí? Y de su hermana, que eran permanentemente cercanas a mi mamá. Es una infancia tranquila, una infancia en comodidades, una infancia que al año y un mes de nacida, mi mamá pues tenía un mayor acceso económico que sus hermanas y toma la decisión de invitar a Estados Unidos, puntualmente a Orlando, al parque de Disney, a sus sobrinos más grandes y lleva a su hijo, ese bebé, acompañado de su mamá, a pasear. Regresamos de Orlando a Miami porque ese bebé, ese niño, no dejaba de llorar. Era un llanto incesante de un dolor que no sabían que tenía. Termina yendo a urgencias en un hospital que se llama el Miami Children's Hospital en Miami. Me hacen una serie de exámenes y termina descubriéndose que tengo un cáncer arrojado en el riñón izquierdo, que es habitualmente conocido como un tumor de Wilms. Eso me lleva a mí a vivir en un hospital aproximadamente 2 años y medio de mi infancia, en un pabellón con 22 niños, donde solo nos salvamos o tuvimos la oportunidad de continuar con la vida dos, un niño llamado Anthony y mi persona. Fueron unos momentos que no sé qué pasa con la mente del ser humano, que hay muchos recuerdos de la niñez, pero ese momento no lo recuerdo muy bien. No sé si la mente es tan fuerte que bloquea el dolor. Y hay imágenes, hay recuerdos de archivos, en fotos. Entonces digamos que fue el problema que se presentó en mi infancia, donde convergía y se puede contar aquí, ya que mi tío falleció hace un tiempo. Él estaba, el hermano de mi papá Gilberto, viviendo
en los Estados Unidos, en Nueva York puntualmente, y él iba hasta Miami a visitarme digamos, a pagar esa clínica y esos exámenes médicos o los procedimientos quirúrgicos que se me realizaron. Tuve un tema de radioterapias, quimioterapias durante un tiempo determinado y digamos que mi mamá tuvo la fortaleza de siempre tener fe en que se podía continuar y que su hijo no iba a fallecer. Entonces fueron momentos para ellos muy difíciles y yo creo que ese cáncer físico que pensaron iba únicamente yo a vivir sin darse cuenta que años más tarde iba a venir para lo que yo llamo un cáncer social, que fue el estigma por los hechos que la gente conoció en el pasado. Mi papá y mi tío, Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, fueron personas reconocidas mundialmente por hechos históricos ya del pasado en Colombia, por el denominado Cartel de Cali, ¿sí? Hechos que no aplaudo, que no glorifico ni que hago apología a ellos, pero que son una realidad que uno no puede tapar, digamos, el sol con un dedo. Pero también tengo lo que hoy en día yo hago, y trayendo un poco a colación, es tratar de rescatar dentro de los errores, para no decir lo malo, lo bueno. Y es ahí donde hay una historia familiar interesante en aspectos empresariales y lo que lo empuja hoy en día a vivir una vida diferente. ¿En qué momento te diste cuenta que tu papá estaba en todo este tema? Yo creo que ya me di cuenta muy tarde, porque yo creo que, o siempre he pensado que no estoy hablando mal de una mamá, sino que manejaban el tema muy bien. Yo creo que mi papá, ni ellos mismos sabían el entorno, porque a diferencia de todas esas historias que se conocen mundialmente de esos temas relacionados con el narcotráfico, la mafia, estas personas eran empresarias, tuvieron una cuna muy pobre, un origen demasiado pobre. No justifico ese origen para cometer errores. Hoy en día, uno de lo que yo más les hablo a los hijos y a las jóvenes es, si en esa época de pronto no había formas de organizar emprendimientos y de recibir apoyos como hoy en día hay tantos inversores ángeles y todo eso, creo que su única fuente en un momento determinado de tener ya empresas constituidas legalmente fue equivocarse y coger un camino que después de él no pudieron retirarse o les cogió mucha ventaja. Yo me doy cuenta que mi papá, para contestar tu pregunta, estaba en el mundo del narcotráfico cuando empieza a ser perseguido, cuando se desata esa guerra entre la gente de Medellín, directamente Pablo Escobar y lo que es las personas que eran cercanas a mi papá. Y cuando ya tú empiezas a ver carteles de Se Busca y titulares en la prensa o en televisión, teniendo 15 años, 14 años, que obviamente te pagaban el televisor, te trataban de que tú no vieras esas noticias, pero uno en esa edad es alguien que está, el rumor en el colegio, ¿sí? También empiezas a ver como tus amigos de la infancia, que siempre fueron cercanos y hacías parte de su día a día. Un niño no juzga, un joven tampoco, porque somos amigos que hemos crecido, pero digamos hay padres que uno entiende que cuidan a sus hijos, no porque tengan algo en contra tuyo o de tu familia, sino por el contexto de lo que se está viviendo, y ya empiezas a ver cómo la gente te va segregando, se van retirando y ya tú no eres invitado a las fiestas de 15 años ni a las primeras comuniones, y es algo que de pronto en esa niñez uno no entiende. Hoy con más madurez se da cuenta y respeta las decisiones que esos padres tomaron en un momento dado. Pero tus padres vivían rodeados de políticos, de empresarios, era un círculo social que manejaban ellos alto, ¿o no? Yo, decir mis padres, hablo de mi papá. Bueno, tu papá. Mi mamá era muy ajena a todos esos temas. Mi papá era una persona reconocida en la ciudad de Cali como un empresario, ¿sí? Al igual que mi tío Gilberto. Yo te puedo contar historias y hay cartas donde mi tío Gilberto, siendo empresario, fue fundador y fue en el año, no recuerdo el año, fue invitado a Las Vegas porque fue el primer colombiano que le entregaron la distribución de la Chrysler para Colombia, ¿sí? Era un hombre que gestó empresas farmacéuticas, arrancó siendo un muchacho muy joven en pobreza, como lo dije anteriormente, que hacían temas como manualidades. Entonces era como una microempresa familiar, donde él como líder y mayor de su familia tomaban una botella que en esa época era algo llamado Castalia, que era una botella de vidrio
como las que hoy venden, como La las verde. agua, pues, como agua de A Perrier, mí sí como me las alcanzó a verdes, tocar. ¿sí? Entonces Sí. le quitaban la parte de arriba, la pulían. Así, mi papá, que hay una historia detrás del nombre de mi papá se llama Miguel Ángel, es porque mi abuelo era un hombre que era pintor y era un hombre que hacía publicidad a mano alzada, porque en esa época se hacían vallas, y las vallas que tú ves hoy en día en la calle, que son lonas, en esa época eran pintadas, y él pintaba vallas y vendía esas vallas, y era un hombre que contrataban en las iglesias católicas para pintar las cúpulas de las iglesias y restaurar un poco las obras de arte de los bustos de los santos. Entonces yo creo que inspirado en el pintor Miguel Ángel, que le gustaba mucho, pues puso el nombre de mi papá. Eso es lo que conocemos de historia. ¿Alcanzaste a conocer a tus abuelos o no? Yo conocía, el abuelo no tuvo una buena relación familiar con ellos porque fue un hombre que no se comportó bien o dignificó la palabra padre, ¿sí? En ese sentido tuvo rivalidades marcadas, o no tuvo rivalidades él. Mi tío, Gilberto, lideró a su familia y fue un hombre que salió en defensa de su mamá por puede haber en esa época el machismo tan marcado. Y yo recuerdo muchas historias que mi tío contaba de niño, porque mi tío Gilberto marcó un día en un almuerzo estando en una ya de prisión. Estaba de moda en esa época una novela que se llamaba Todos quieren con Marilyn, ¿sí? Que era un tema que desafortunadamente marcaba un problema de prostitución. Y él decía, a mí las prostitutas me salvaron en un momento dado. Yo no entendía por qué decía eso. Entonces ahí uno va entendiendo esa composición familiar donde el papá no era una persona atenta a sus hijos, sino que en esa época Cali era un Cali de 24 horas, donde el comercio fluía 24 horas, valga la redundancia, y la abuela paterna vendía comida para las personas que prestaban servicio de taxi, porque había pobreza. Eran niños ya que estaban durmiendo, mi tío era el mayor, se acabó digamos, la materia prima para la comida que vendían, y en vez de ir el señor abuelo a comprar los insumos en una tienda que estaba abierta 24 horas, no, el señor estaba jugando billar, levantaban al niño, él contaba esa historia, lo levantaban sabiendo que el otro tenía que ir a estudiar, a hacer la compra. En ese ir a comprar los víveres hay una redada, porque era una calle donde había prostitución, y la redada suben a todas las prostitutas al camión, ¿sí? Y termina también él montado en el camión. Entonces él cuenta que las prostitutas se sublevaron, se emberracaron, puede decir en el argot popular, y le dieron tacón a los policías y hicieron que ese niño lo soltaran. Pero él recuerda que llovió muy fuerte, que lloró mucho. Entonces es un recuerdo que lo marcó de dolor. Y uno ve, desde ahí uno empieza a ver por qué ese hombre siempre quiso gestar cambios en su vida para salir de ese entorno tan difícil, que es lo que hoy en día hoy ve. Entonces digamos que trata uno de recoger esas historias desde el punto de vista familiar que se van repitiendo en otras historias, del día a día, y empieza a ver uno por qué a veces la gente decide cometer errores, ¿sí? Donde puede buscar, en vez de buscar un error, buscar oportunidades, porque es la forma de querer salir de manera rápida de una situación económica que al final te trae diferentes consecuencias muy nefastas, como le pasó a él. Una reflexión ahí, vamos haciendo, digamos, como esos pares que ameritan una historia como estas, y es, siendo hombres empresarios exitosos, y obviamente pues lo que tú comentas sobre el tema del narcotráfico, ese error que lo han pagado ustedes, lo han pagado, digamos, muchas personas, ¿cómo traerías hoy, qué reflexionarías sobre esto? Primero te voy a contestar la pregunta anterior que no la terminé, que es el tema político. Yo creo que no solamente político, si tú eres un hombre exitoso y estás en un contexto empresarial donde hay una fuerza comercial, hay una fuerza laboral, a los políticos todo ese tema les interesa. Digamos que eran hombres en una época que marcaron una transformación también en la ciudad, no haciendo apologías ni aplaudiendo los errores que se cometieron. Se impulsó una economía desafortunadamente con un tema que no tenía que impulsarse. Entonces digamos que eso marcó una etapa importante en temas artísticos, en temas de orquestas, música, política, a nivel empresarial, ¿sí? De oportunidades laborales, y eso genera que te vuelvas una persona
que todo el mundo quiere. Además, que mi papá tenía un tema aún más que los hacía más popular, que era el tema de un equipo de fútbol. ¿Sí? Trato de no nombrar ese equipo porque pues ya no está en manos de uno. Todo el mundo sabe que ese equipo de Cali de muchos años, que él lideró, y digamos que desde allí eso te hizo mucho más visible. Ya se volvió una figura más pública y porque la pasión que une a la gente con el fútbol, lo acabamos de vivir con un mundial, pues eso mueve masas y mueve historias y mueve mitos, y eso pasó con él. A lo mismo que la música, y obviamente tú veías en su oficina o en cercanía de él personas importantes de ese momento, sin querer decir que estaban relacionados con la dualidad o la doble vida que en su momento él te podía llegar a tener. Pero de alguna forma sabían, ¿o no? Yo me imagino que, pues yo no puedo decirte que sabía, aunque yo era en ese momento un escaso niño, pero me imagino que así como hoy en día hay runes de cosas que uno dice, se dice que puede ser que pasaba en ese momento, en ese contexto, ese tema también. Bueno, y ahora vamos con mi siguiente pregunta, que es la reflexión que haría sobre coger ese camino donde ya uno es empresario y tiene un camino un poquito más largo, más tortuoso, pero que llega el narcotráfico y llega a ese punto. ¿Cuál es la reflexión? Yo creo que primero que la reflexión retrotrayéndome en el tiempo y yendo al origen de lo que ese punto de quiebre de mi papá, ¿sí? Yo creo que esa es la ambición que puede llegar en un momento determinado, porque no lo digo en mis palabras, yo retomo estas palabras de mi tío Alberto, que ya falleció, pero en una entrevista última que le dio a un medio de comunicación radial antes de ser extraditado, él decía que la inversión de principios y valores lo ha llevado al desborde de sus límites y a la ambición del poder, que a veces enceguece. Y digamos que yo no creo que mi papá o mi tío a sus familias hubiesen querido arrastrarlas a un problema, quisieron hacer lo mejor para uno porque nos brindaron una educación a todo nivel, y siempre nos mantuvieron al margen de esas situaciones del error, como yo lo llamo, que es todo el tema de la doble vida que tenían. Hoy la reflexión que yo puedo hacer es que hay que medir las acciones y hay que medir las consecuencias de lo que uno como líder de su familia haga, porque al final trae consecuencias que arrastras directamente a tu familia, y es un tema que pesa. Como él mismo lo decía en esa entrevista, si algo que le pesaba era su familia, era lo que más dolor le generaba. Yo tengo una imagen muy marcada en mi mente, y es que Dios me puso en diferentes situaciones de la vida de mi papá, que yo decía, ¿por qué tengo que estar yo viviendo o viendo esto? Y a veces uno entiende que tienes un propósito eso en la vida. Y una de las cosas que viví fue ser parte o ser uno de los dos hijos de él que fuimos a la condena en los Estados Unidos. ¿Ya? No era ir de paseo, no era ir de vacaciones, era ir a acompañar en un momento difícil a tu padre. Fueron dos hijos de mi tío Gilberto y fuimos dos hijos de Miguel a la condena, a llegar a la corte en Miami, en el downtown, subir al edificio, ser los últimos que entraban porque todo es psicológico, ¿sí? Y ver cómo tu papá y tu tío, más que todo mi tío, le dan la oportunidad al final de decir qué palabras tiene para decir ante este jurado y ante el juez. Y lo que dijo es: le pido perdón a mis hijos, a mis nietos y a mi familia. Eso es muy difícil, tener que reconocer un error en un espacio de esos, ¿sí? Entonces digamos que eso te hace reflexionar y te hace medir tus actos, tus decisiones, con quién te relacionas y qué quieres para tu vida. Todo esto ha construido tu vida, de alguna forma, en positivo. Uno puede, de cosas o de la historia que le pasa, o de esas tormentas, como mencionabas al principio, salir, no invicto, porque yo no creo que uno salga invicto, pero sí sale fortalecido, sale con una mirada humana completamente diferente, y no es de pronto a rajatabla que empiezas a juzgar a la gente. ¿Cómo es Miguel Andrés hoy, el hombre de 49 años? Yo creo que soy mucho la base y el fundamento de la fuerza de mi mamá, ¿sí? Que es una mujer muy valiente. Háblame de tu mamá. Hemos hablado de tu papá, pero hablemos de tu mamá. Yo creo que no es dignificar únicamente a mi mamá. Yo
creo que es dignificar a todas a las mamás de mis hermanos, a las mamás de mis primos, ¿sí? De mi familia, porque son personas que soportaron la carga por nosotros, ¿sí? Yo no puedo decir que hayan sido permisivas porque no creo que tienen el control de la vida de mi papá ni de mi tío, pero fueron personas que siempre aconsejaron, que siempre nos estuvieron presentes permanentemente en nuestra educación, y creo que esa fortaleza se la debemos a ellas, ¿sí? Porque son las guías y los estándares de nuestra vida. Y hoy en día, al tener un hogar, ¿sí? Reconozco mucho el valor de mi esposa, porque ella tiene una frase que le dice a los hijos y se repite en mi casa o cuando tenemos un diálogo, ella siempre dice, uno es lo que quiere ser, ¿sí? Pueden haber modelos, pueden haber estándares, pueden haber patrones de conducta, porque lo que la gente en el morbo de las cosas ha deseado es enrotularte. Entonces, si tú eres el hijo de, te van a creer que tú vas a seguir el mismo comportamiento. Si tú eres hijo de un político y si tuvo problema, entonces el hijo del político no puede tener su vida política porque va a ser igual que el papá, porque desafortunadamente condicionamos. ¿Por qué me atrevo a hablar del condicionamiento? Porque cuando tú has vivido el estigma, tú sabes la condición que es que las demás personas, yo siempre ponía un ejemplo de mis charlas, el estigma es como cuando tú pones a alguien a oler feo. Tú dices, esa persona huele feo. Todo el mundo empieza a mirarte, todo el mundo se aleja, ¿sí? Y tú cargas como un mal olor que no sabes ni por qué. Y la gente no conoce la historia detrás de las personas. Entonces, eso es algo que hoy en día le doy mucho valor. Que por qué puedes hablar con X persona o Y, le da mucha relevancia para mí conocer la historia de esa persona. Yo le doy mucha importancia al Miguel Andrés de hoy, a la formación que también tuve por el lado familiar paterno y de mi tío, que mi tío era un patriarca importante en la familia, que nos enseñaba de otra manera. ¿De qué manera? Un ejemplo, antes de ir de vacaciones a Estados Unidos o a Europa, o donde fueras a pasear con tu familia, te mandaban a sentir que era trabajar. Y tú ibas a trabajar a droga la rebaja y tú creías que ibas a hacer, no, pues en ese deseo de un joven voy a estar en el mercadeo, no. Ibas a la bodega a aprender a cargar pañales, leche y ir escalando. Nos enseñó a estar en el zapato del otro. Desde ahí tú aprendiste a valorar a quien te sirve, a quien te ayuda, a quien trabaja contigo, a quien pone un ladrillo para construir la empresa que estás gestando, y aprendes a respetar al otro. Entonces yo creo que esa mezcla entre esas prácticas o teoría que nos enseñaban yendo a la empresa y las herramientas de las mamás han hecho de nosotros personas totalmente diferentes y con una visión de la vida. Yo hablo por mí, no tengo autoridad para hablar por mi familia ni por ninguno de los demás, hablo por mí, pero sé que eso es el ejemplo de muchos al interior de la familia mía. ¿Ustedes se mantienen unidos? Nosotros tenemos una unión, hay hermanos que por X vida han estado fuera del país, que han tenido situaciones que las que no puedo hablar jurídicamente, entonces están fuera del país y en la ciudad los que estamos tenemos cercanía. ¿Cómo te sientes hoy? Hoy yo me imagino que ese rechazo social y todo eso, ese juzgamiento, digamos, a todos, porque pues el ataque es a toda la familia, incluso a los antepasados y a los futuros. ¿Cómo hoy te sientes? Hoy ¿cómo caminas tú diciendo, yo sé que con la tranquilidad de lo que has hecho o lo que estás haciendo, pero ¿cómo te sientes tú hoy? No, yo hace mucho tiempo me siento tranquilo. Yo creía sentirme tranquilo. Digamos que mi papá fue extraditado a los Estados Unidos hace 21 años y desde allí tú sentías, no, pues se cortó el cordón umbilical y digamos que ya tengo mi propia historia, y no, sucedieron dificultades, siguieron pasando cosas alrededor de las que no es importante y relevante hablar ahorita jurídicamente hablando, pero empezaba la etapa tuya. La vida, yo siempre le he dicho a los hijos, a esos muchachos hoy en día, que la vida es como la bolsa de valores, tienes fluctuaciones, un día estás arriba, otro día sube, otro día baja, todo está en la huella y en el aprendizaje que hagamos de cada etapa que vivimos. Yo hoy puedo decir que camino tranquilo. Hasta hace un año pensaba que tenía tranquilidad, y lo que pasa es que
de manera oculta no todos sabemos manejar esa ansiedad que producen estas situaciones, el estrés que esto genera, que se va volviendo acumulativo y se vuelve como tan inherente en tu vida que tú lo ves, tú crees que estás normal, porque ya no sabes diferenciar entre vivir en estrés por la presión que sentiste. Y como desde los 15, 16 años viviste en esa situación de las persecuciones, de allanamientos, de alerta, pues tu sistema nervioso estaba siempre alerta y fue algo con lo que ya tu vida fue desarrollándose. Entonces lo viviste normal. Pero llega un momento que el cuerpo habla, ¿sí? Y entonces yo pensaba que tenía un carácter fuerte. Y cuando digo carácter fuerte era que un hombre con un carácter adusto, serio, de poco hablar, ¿sí? Y lo que tenía era una amargura interna que uno se va dando cuenta con el paso del tiempo, y por eso estos espacios son tan importantes, no solo para contar la historia de vida de uno, o lo que uno ve, cómo ha podido surgir, sino también para hablar y desnudar su vida y hablar de realidades, que es un tema puntual, que es la salud mental. Y salud mental no es estar loco, la salud mental no es estar mal de la cabeza, eso es un error de conceptualización. La salud mental es el poder levantar la mano y diga, oiga, yo necesito ayuda. ¿En qué sentido necesitaba ayuda yo? Venía cargando esa caparazón de esos problemas que, no siendo míos, me cobijaron mucho tiempo. Cargar un nombre igual o similar al de mi padre, que me pasaban muchas anécdotas con eso. Vivir siempre que llegas a un lugar y todo el mundo murmuraba, ¿sí? Y los amigos que eran amigos se alejaron, o permitirte conocer nuevas personas, pero seguía eso ahí intrínseco, porque finalmente tu papá no está cerca de ti, no pudiste compartir cosas con él, no pudo ver crecer sus nietos, ¿sí? Hay un vacío también. Hay un vacío que yo creo que uno lo va tratando de llenar en el contexto del día a día, del trabajo, de ocuparse, de mantener la mente ocupada al 100% y de vivir en familia, pero eso sigue ahí, y el cuerpo, como te lo digo, habla. Me pasó, estaba en mi oficina y en un momento dado sentí que se me paralizó todo el lado izquierdo del cuerpo, y yo sentí yo creía que me había dado una isquemia o algo, no sé. Y cuando llegamos a urgencias, todos los exámenes bien, ¿sí? Entonces aquí tocó levantar la mano, buscar ayuda, y entender que había un proceso que había que sanar, que era esa ruptura, el padre en ese momento duro que de sus actos y su vida, entender y aprender algo muy importante, que un libro que me leí en ese proceso, que me gusta mucho, de una autora que se llama Mel Robbins, se llama Let Them, y es en español El arte de soltar. Y hay que aprender a soltar, y eso es un mensaje para todo el mundo. Hay que aprender a soltar lo que no podemos controlar. Yo no puedo controlar la vida de mi papá, ni lo que hizo, ni hacia dónde quiso dirigir su vida, ni tampoco la de mi tío, que ya falleció, ¿sí? Como tampoco, ni siquiera puedo controlar la vida de los hijos. Yo creo que uno puede controlar los actos de uno y ser un guía y ser una persona que pueda aconsejar, y aprender a que a veces nos encaprichamos con querer controlarlo todo, y en esa obsesión del control viene la ansiedad, viene el estrés, o también querer tapar el sol con un dedo y que, oigan, que se olviden de lo que fue la vida, familia mía, lo que es el cartel, lo que fue el cartel de Cali, que eso es algo que en la historia va a estar para siempre, no puedo taparlo, pero es cómo puedo hacer que esa historia vaya quedando en el pasado, construyendo nuevas historias e historias positivas. Y eso es un mensaje que es para todo el mundo. A mí me tocó un apellido. Hay personas que con el respeto que se merecen por su color de piel, por su clase socioeconómica, por su credo, su religión o por su condición sexual, creen que no pueden salir adelante y no pueden cambiar su vida. Y eso es una mentira. El estigma está aquí en la mente y está en nosotros el poder cambiarlo. ¿Ahí hubo un punto de quiebre? Hubo un punto de quiebre. Para mí ese punto de quiebre fue darme cuenta que necesitaba ayuda, porque yo me creía Superman, creía que podía con todo. Yo pues he podido vencer un cáncer físico y vencer un cáncer social, que era el estigma. Yo pude con todo, y es mentira. Ahí tenía algo guardado que tuve que tratar, tuve que soltar, y que hoy me permite vivir suelto de esa maleta que venía cargando o cargaba conmigo. Bueno, cuéntame, por ejemplo, de niño, ¿qué te gustaba? Hablemos de las cosas. A mí algo que me apasionaba mucho era ir al estadio. Ir al estadio nos llevaba siempre el esposo de una tía, que era quien nos acompañaba, que era la persona que nos cuidaba a nosotros. Iba con mi hermano, ¿sí?, de niños, y era, digamos, el disfrute de ver el América de Cali, que era algo con que crecimos,
Para mí era algo como tan normal tener acceso a esos jugadores de esa época que eran obviamente jugadores de talla internacional. Aquí era la inversa, ¿no? Hoy en día los jugadores de Colombia salen a jugar por fuera, ¿sí? Y los de Sudamérica, Argentina, Paraguay, todos van a jugar a Europa, y en esa época venían de Argentina a jugar a Colombia, o de Paraguay a jugar a Colombia al equipo. Entonces era un equipo supremamente triunfador, que no era solamente el hacer goles, sino el manejo del juego que le daban, y entonces hacía que era ver el estadio lleno, era ver no solamente el estadio lleno, era ver un esparcimiento diferente para la gente, sin la violencia que pronto hoy en día uno ve. Entonces era un vivir y un disfrute diferente, era algo que se esperaba con emoción. Ir al colegio era también algo importante, porque uno en los momentos de las dificultades salía uno el viernes del colegio, inmediatamente se iba para una finca, o salía a vacaciones, inmediatamente salía del país por los problemas que se estaban viviendo cuando ya habían dificultades. Pero antes era el encuentro familiar, ir con los primos por el lado materno a la finca de mi mamá. Era una vida tranquila en esa niñez, obviamente con todos los cuidados que había en ese momento, pues era el que había estado enfermo, ¿sí? Entonces había como una sobreprotección en un momento determinado, pero que luego se fue uno ganando el espacio de poder ir a una academia de fútbol, a jugar fútbol, entretenerse de manera sana. Yo recuerdo eso con años de una vida totalmente tranquila. Bueno, ¿y la universidad? ¿Estudiaste Derecho? Yo estudié Derecho, pero llegué a estudiar Derecho de la manera más con una paradoja muy, muy particular, porque yo realmente cuando me gradué de estudiar, ya mi papá estaba por llegar a la libertad, ya estaba de esos problemas de ese momento, ya estaba en boga todo el tema del proceso 8000. ¿Y por qué toco eso? No me interesa hablar de eso, ni hacer trasfondo, pero yo me presenté en una universidad de la ciudad de Cali, muy prestigiosa, porque lo que yo quería estudiar era negocios, administración de empresas. Me presenté, me recuerdo que muchos de mi colegio se presentaron en el mismo lugar. En esa época salían los listados que ponían para ver los resultados de los exámenes. Yo fui, llevé mi ICFE, hice mi examen, fui a revisar a los 15 días o a los 8 días. Oh, sorpresa, no pasé. Entonces yo dije, Dios santo, ¿será que no tengo la capacidad para este tema que quiero hacer? Muy desanimado, pero con algo que recuerdo mucho siempre, más de mi tío que de mi papá, con el respeto que él merece como padre, era que mi tío siempre nos decía, tienen el libre albedrío para estudiar lo que ustedes deseen estudiar. Si usted quiere ser mecánico, tiene que ser el mejor. Si usted quiere ser abogado, tiene que ser el mejor. Pero no puede, estudie lo que usted le nazca, lo que usted sienta que lo va a hacer feliz, porque si no usted va a ser un frustrado en la vida. ¿Ya? Teniendo esa capacidad de decidir, yo opté por estudiar Derecho, y voy a ser honesto aquí, no con mucho amor en ese momento por la carrera. La vida me llevó, me presenté, mi hermano mayor era abogado, primas mías abogadas, mi papá es profesional en Derecho, es abogado. Yo voy a estudiar Derecho. Ese semestre salí del país a estudiar inglés, regresé, entré a la universidad a estudiar, sin mucho amor por esa carrera, repito, y estando en quinto semestre me pasa algo muy particular. Primero, que durante todos los semestres anteriores, los ejemplos vivos era mi familia, ¿ya? Porque eran las tipicidades penales que en ese momento nacían con ocasión de esos errores que se habían vivido. Entonces era estar sometido siempre al escrutinio público, que todo el salón te volteaba a mirar cuando hacían un ejemplo. Pero ya la gente, ya sí nos hicimos amigos, y ya los profesores empezaron un poco a respetar ese tema. Pero siempre ese morbo, ¿no? Y en quinto semestre, en la universidad, había una clase que era de sociología del derecho. Y esa clase me acuerdo mucho porque no fue en el aula de clases tradicional, sino que fue en la biblioteca. En el aula de la biblioteca, que son esas aulas que son como que tú ves el público sentado hacia arriba, cuando estás en la parte, digamos, del profesor. Y él empezó a hablar, ya a poner un tema que era el estigma. Y en esa charla él empieza a contar que él hacía parte de una universidad prestigiosa,
que él había renunciado a esa universidad porque esa universidad había decidido no recibir a una persona porque era el hijo de una persona que estaba en el tema de la mafia. Esa es una historia, me suena mucho, y al final termina levantando la mano, concluyendo que era mi historia, era mi vida, era de mí quien está hablando sin saber. Obviamente, en ese morbo de ese momento, él me hace salir al frente, que si puedo contar ese testimonio, como le llaman, de vida. Y yo, ¿sabes qué aprendí allí? Yo aprendí ahí que es la vida en realidad, donde yo empiezo a hablar, y yo puedo recordarme hoy que puedo partir ese salón en 3 fracciones. Unas personas me ignoraban por completo, no les pusieron cuidado a lo que yo hablaba. Otras se reían de lo que yo estaba diciendo o hacían gestos de risa, y otros se identificaron, hasta unos vi que una lloró. Entonces digamos que esa es la vida. Uno pasa por la vida preocupado por todo, por querer encajar, y ahí no hay necesidad de encajar con nadie. Finalmente hay quien te ponga cuidado, hay quien no le importa, a quien le importe. Lo importante es que tú sepas a dónde quieres ir y quién eres tú. Esa es la conclusión que hoy en día me da ese paso por la universidad. ¿Te graduaste de Derecho? Me gradué de ¿Alguna Derecho. especialización? Me gradué de Derecho, me gradué de Derecho o terminé materias cuando mi papá lo iban a extraditar. Entonces no fui a la ceremonia, no tenía a quién entregarle el diploma. Tenía como esa ausencia ahí. Mi mamá, pues sí, mi mamá estaba, pero digamos que estaba como ese dolor y esa tristeza y ese escarnio público en ese momento, que yo no quise ni siquiera esa ceremonia. Entonces, digamos, decidí me fui a graduar por ventanilla, digámoslo así. Entonces, sí recuerdo mucho eso, porque mi papá ya estaba en Miami previo, esperando el juicio que él terminó condenándolo. Yo me imagino que esos son momentos muy duros y muy fuertes, y que dejan también heridas. ¿Ya has cicatrizado esas heridas? Yo he cicatrizado, y sabes que a mí me ayudó mucho. Yo creo que eso es, cuando está el dolor, uno tiene que buscar la cremita para el dolor inmediatamente, no esperar que pase el tiempo. Anestesiarse. No, y yo creo que una de las personas que hoy puedo hablar aquí públicamente, en esa época, yo creo que ese día que mi papá lo montaron en ese avión, él pide una última llamada y nos llama, estábamos todos los hijos unidos, los que vivíamos en Cali estábamos juntos, habla con nosotros, lo despachan en ese vuelo, y yo me recuerdo que yo me fui a mi casa, yo no me acuerdo para dónde fui. Queda la soledad en ese momento de la extradición, ningún amigo llamó, de pronto la gente, yo no lo juzgo de pronto por respetar tu silencio, tu espacio. Pero recuerdo que meses atrás yo había tenido la oportunidad en un espacio académico de conocer a quien en ese entonces era el alcalde de Cali, sin ninguna afiliación política, porque no me interesaba eso. Y lo había conocido, había compartido un espacio académico con él. Me llamó la atención porque era una persona que hoy está retirada de la parte pública. Que sé que ha estado mal de salud, y desde aquí yo le mando un mensaje importante. ¿Podemos saber quién es? Se llama Apolinar Salcedo, ¿sí? Apolinar en ese momento era el alcalde con una característica no discriminatoria de mi parte, pero era una persona que es invidente, ¿sí? Y con ese limitante tan difícil logró llegar a ser alcalde de Cali. Y eso yo lo admiraba, ¿sí? Porque yo me identificaba con esa resiliencia de él. Recuerdo que yo recibo esa llamada y me llama: Miguelito, ¿cómo le va? Le habla Apolinar Salcedo, alcalde de Cali. Yo: ¿cómo le va, señor alcalde? Me dice: ¿usted dónde se encuentra? Yo no, estoy en mi casa. ¿Usted me permite ir a darle un abrazo en solidaridad? Entonces eso me llamó mucho la atención. Él fue hasta mi casa, siendo el alcalde de la ciudad, y me dice unas palabras que me marcaron, y yo creo que fue el empezar a sanar desde inmediatamente, ¿sí? Me dice: ahora haga un ejercicio cuando yo me vaya, entre a su habitación, cierre las cortinas, baje el blackout, apague la luz y abra los ojos. Así como usted va a ver oscuridad, así ve la vida todos los días, Apolinar, en tinieblas, pero me sigo riendo y sigo viviendo.
Entonces eso para mí fue una fuerza que me entregó él, ¿sí? Y me dijo, el hierro, para hacer hierro, pasa por altas temperaturas de calor y de fuego, para llegar a ser lo que es fuerte, hierro como tal. Entonces sea fuerte por todas las frases que usted ha pasado. Entonces digamos que eso me marcó siempre, esas palabras de él, siempre me marcaron y las complemento con una frase de mi papá. Estando en Valledupar, privado de la libertad, en una cárcel de alta seguridad, él me pide el favor que haga una gestión jurídica y me dice que había que buscar cómo aportarle pruebas ante la corte de que él no tenía lo que le estaban indilgando. Y eso es un tema que pues, nadie creerá, pero es lo que él, era su defensa. Y así era para todo. Y yo en mi ignorancia de esa juventud le digo, pero papá, eso no tiene sentido, mío. Me da mucha pena contigo, yo tengo que hacer todo por mí mismo en lo que yo sienta que algo me puede servir. Yo no te entiendo. Entonces, si yo estoy en este cuarto y este cuarto está en oscuras y por esa esquinita ingresa un poquitico de luz, yo tengo que tratar de ver cómo me salgo por ese hueco para tener luz para mi vida. Entonces digamos que independientemente de sus problemas, son palabras en un momento, en un contexto difícil, que te dejan marcado para siempre y que siempre me han permitido buscar la luz en cualquier oscuridad que yo encuentre para mi vida. Entonces siempre he tenido ese ímpetu de sobreponerme ante cualquier adversidad que se pueda llegar a presentar. La vida no puede ser una constante de problemas. La vida tiene estabilidad, pero hay situaciones que a veces nos desbordan y hay que tomarlas con cabeza fría, aprender a respirar y aprender a ver la vida y las salidas que ésta pueda tener. Además que es una situación que te va a acompañar porque tu papá, tú sigues manteniendo relación con tu papá. Sí, claro, es mi padre. Es tu papá, obviamente, y eso permite también espacios en los que habrá momentos muy íntimos entre ustedes, muchas conversaciones y además una relación que se construye diferente a la que cualquier joven, adolescente o universitario hubiera esperado. Dentro de esa construcción, de esa relación de papá, hoy, ¿qué reflexión darías? ¿Por qué te pregunto esto? Porque solo una persona que haya vivido esto le puede dar información a los demás. Uno se puede inspirar o puede decir o puede escribir, pero una persona que ha vivido este tipo de situaciones y que hoy sigues manteniendo esa relación con tu papá, que bien claro lo dices, es mi papá, y si uno va a tu Instagram, uno ve la foto de tu papá abrazado de ti, es decir, es ese afecto, ese cariño y ese universo que al final te lo digo como papá. Hoy, ¿qué dirías? ¿Qué le dirías a una persona que pueda estar pasando por una situación similar? Yo iría más allá, yo iría desde la reflexión de cómo veía a mi papá, cómo no repetir esas historias, no tanto en las acciones, sino en la parte familiar. ¿Qué hay que valorar? El tiempo que puedas pasar con tu familia. Yo siempre, en algunos contextos que yo hablo, o en esos conversatorios que tenemos, la vida se basó para él, con el respeto que me merece como padre, en el poder, ¿sí? El poder que representaba el dinero, el poder que representaba los medios, el poder que representaba lo que él tenía, ¿sí? Y ese poder te va restando tiempo de vida en lo más importante que es poder estar con tu familia, poder compartir con ellos, poder sentarte a la mesa tranquilo, poder disfrutar de un fin de semana, poder disfrutar de tus nietos. Y ese poder es el que se perdió. Ese poder que él perdió es el que yo rescato. Yo tengo siempre, a mí la primera oportunidad que tuve de dar una charla fue en el escenario más complicado que alguien pueda tener, la misma cárcel. Terminé siendo invitado a dar una conferencia en una cárcel y el auditorio, yo fui y accedí porque iba a ser mujeres. Y yo dije, no, pues esto va a ser más simple. Cuando llego a la cárcel, primero veo cómo me saludan desde el guardián diferente a cómo me saludaban cuando yo iba de visita donde mi papá. Digo, oiga, esto puede desde aquí empezar a haber un cambio. O que el director de la casa te diga, bienvenido. Y no estás yendo a visitar a un familiar, estás yendo a llevar un granito de arena positivo a personas que están padeciendo algo que tu papá padece, la privación de la libertad, por hechos que cada cual conocerá. Llego a esa cárcel
Y en esa charla, en un espacio totalmente difícil, con personas totalmente alejadas de la realidad porque están privadas de la libertad, y ahí empiezo a conversar con ellos y ahí, de ahí donde yo saco las palabras que te digo, el tiempo y la dedicación a tu familia. Mi papá en su día a día, en su hacer, en el tema empresarial, que esto no es porque sea él, esto cabe en cualquier persona que lidere empresas, procesos empresariales, a los emprendedores. Es importante crear empresa, pero para mí la primera empresa es la vida. Siempre lo sostengo, ¿sí? Y esa vida es la que uno tiene que construir y edificar antes de ser éxito. Hoy en día el afán de un joven es cómo vendo en redes sociales, cómo vendo en Instagram, cómo vendo en TikTok, cómo puedo facturar, y se olvidan de ellos mismos. Y ese afán nos hace perder principios y valores que es la familia. Y ahí es donde yo vuelvo a la charla de la cárcel y yo les decía a ellos, de pronto yo tenía que hablar del perdón en ese momento y decía, pero yo qué voy a perdonar, pues cómo voy a hablar como tan irónicamente hablar del perdón, ¿sí? Y claro que hay que perdonar, perdonar de mi papá ese tiempo que no estuvo de calidad de tiempo por sus ocupaciones. Y es un perdón que en cualquiera hoy en día puede calar, de hijo hacia sus padres y de personas ya adultas con sus propios padres, porque siempre hay esa carencia, eso que tenemos allí guardado. Y recuerdo mucho que por sus ocupaciones a veces no podía llegar a tiempo al cumpleaños de uno, a tiempo a la primera comunión, a tiempo a momentos especiales, porque para un niño lo más importante y su protagonista no es el payaso ni el mago que viene, sino sus papás. Y él llegaba, pero llegaba tarde por sus ocupaciones. Entonces digamos que como la vida siempre te da la oportunidad de balancearla y de equilibrarla. Y el balance para mí fue que cuando él es pedido en extradición, ese último año en Colombia, el único hijo abogado era yo, ¿sí? Porque mi hermano estaba con una situación compleja también, jurídicamente hablando. Solo yo podía ir los días que no eran de visita, que eran más restringidos por ser extradición, eran cada 15 días. Y yo podía ir en 3 semanas con mi tarjeta, ni siquiera de abogado, provisional de abogado. Entonces yo siempre digo que Dios me dio la oportunidad de sanar y de equilibrar la vida, porque ¿cómo sané? Sacando yo el tiempo para acompañar ese último año. Yo fui a su último cumpleaños en Colombia a visitarlo, yo fui el último día del padre, yo fui la última vez que fue Navidad, fui un 31 de diciembre hasta la cárcel de Bucaramanga, que era la soledad total, a pasar con él una tarde y llegar a mi casa tarde en el vuelo, pero lo acompañé. Entonces digamos que la vida siempre te da oportunidades, pero ¿qué rescato yo? ¿Qué es importante hoy en reflexión? El tiempo que podamos decirle a la gente de nuestra familia que lo queremos, que los amamos, que son importantes para nosotros, y compartir, eso es muy importante hoy en día. Hay personas que tenemos, digamos, como la sensibilidad a flor de piel y lloramos viendo un comercial, lloramos, no sé, nos moviliza mucho ¿Tú lloras? Claro que lloro, soy humano y soy muy sentimental, así me veo con cara de mal genio y como que o rígida la cara, sí, soy una persona que tiene, digamos, emociones, que me duele cosas que suceden en Colombia, me duele mi padre privar la libertad todavía, aún sabiendo y siendo consciente de que cometió errores, pero ya es un hombre mayor, ya es un hombre en estado de vejez, que yo creo que tiene derecho. ¿Cuántos años ya tiene tu papá? Mi papá va a cumplir 83 años de edad. Y yo creo que ver una vida, no puedo decir, sí, prácticamente desperdiciada por un error, ¿sí? Porque son 31 años de cárcel y es un tema que se vuelve complejo para uno como familia el asimilarlo. Definitivamente la libertad es lo que más... Es un bien muy preciado. Es lo más importante que nos han regalado en la vida, y creo que es lo que tenemos también que valorar fuertemente. Hoy tu vida, tu familia, tus hijos, tu esposa, tu centro, esos son tu centro. Mi centro hoy en día es mi familia, ¿sí? Tengo un hogar hace 10 años muy establecido, con unas bases muy sólidas de respeto, de amor. Tengo un hijo que ya muy joven, tiene 30 años, vive en Estados Unidos. Tengo una nieta que tiene 7 años, que es una luz para mí, ¿sí? Que es un motor también, una sonrisa de ella
me alegra la vida. Tengo 2 hijastros, ¿sí? Que he ayudado a terminar de criar, que están terminando su formación académica, que son buenos muchachos, como él es mi hijo, que todos 3 tienen una visión de la vida totalmente diferente al día de hoy, porque hoy en día estos afanes del dinero rápido y de cosas, digamos, saltándose la barda, como digo yo, tienen un contexto de vida que quieren construir, que quieren ir, que quieren educarse, que se han educado, que se siguen preparando, que Sebastián, viviendo en Estados Unidos, está trabajando, viendo que la vida es diferente a lo que vivía en Colombia, desarraigándose de todo ese mundo familiar, haciendo su propio camino, valorando día a día lo que es levantarse a trabajar de pronto para otros, pero construyendo su propia vida. Ver a Ana Sofía y a Julio, que son mis hijastros, creciendo día a día en sus propias vidas a nivel profesional, a nivel humano, acompañado siempre de ese cariño y amor de su mamá, es algo que me llena profundamente. Y ya complementándome con mi pareja en esa sociedad de amor y de familia, que es algo muy lindo de construir, digamos, con bases desde el sentimiento. Ahorita temprano hablé con Tito Nieves, que es un amigo de mí. Era una amistad heredada de mi papá, porque el tipo comenzó a cantar desde los 16 años. Y tiene una historia ya de vida de 50 años de trayectoria. A tu papá le fascinaba Julio Iglesias. Mi papá le fascinaba. Hay algo tan paradójico, mi papá fue la primera persona que le pagó la segunda desintoxicación a Héctor Lavoe. ¿Quién es Miguel Andrés Rodríguez? ¿Cómo lo defines? Yo soy una persona emprendedora, ¿sí? Que he transformado el emprendimiento en empresa. Hoy en día lidero con mi grupo familiar como un holding de nosotros en temas de mercadeo, ¿sí? En temas jurídicos, y estoy en una faceta que hice de manera intermitente en un momento dado de mi vida, porque cuando te cuento que di una charla en una cárcel, ahí empezó a transformarse la vida. Tuve la oportunidad de dar una noticia o una entrevista, digámoslo así, en un medio importante de radio, y tartamudeando, nervioso, creyendo que la estaba embarrando prácticamente, y termina dándome un giro total a mi vida, porque en ese momento también me sentía perdido. Bueno, yo cargo este mismo nombre de mi padre, estamos en este problema familiar, estamos desarraigando de esto, tengo que construir mi propia identidad, porque finalmente viví siempre en torno a las empresas familiares, a lo que había en ese momento. No fue fácil abrir espacios y que la gente te vaya conociendo, no por el sesgo de un rótulo, de un apellido, de tu nombre, sino por quién tú eres y qué eres capaz de hacer. Entonces, ir construyendo una identidad desde allí ha sido un terreno que hoy en día, eso que hemos venido abonando durante años, se está recogiendo. Es tener la oportunidad de poder visitar México, España, otros países, dando no testimonios de vida, sino aportando esa transformación de tu vida, porque hay personas que creen que no se puede salir adelante y se frenan. Todo el mundo siempre anda buscando en la vida el momento oportuno para emprender, y ese momento nunca está. Es tomar acción en tu vida, es decir, lo voy a hacer, cueste lo que te cueste, ¿sí? Siendo perseverante y construyendo paso a paso. Yo siempre he dicho que el avión despega desde la pista, no, el avión no llega volando, y todo el mundo quiere volar sin tener el proceso de la pista, y eso es lo que hay que empezar a construir en uno como persona. Hoy en día, el poder pararte frente a un auditorio con 500 jóvenes, ¿sí? Poder dar un mensaje positivo. Yo no ven, todo el mundo espera que yo voy a hablar del cartel de Cali. Yo les digo, yo no hablo del cartel de Cali, yo hablo del cartel de oportunidades en la vida tuya. Todo el mundo piensa que yo voy a hablar del lado de activos. Yo no voy a hablar del lado de activos, sino un lado de conciencia para renacer. O de que la gente me dice que yo pueda hablar de extinción de dominio, que fue algo un flagelo, que no, ni siquiera un flagelo, una situación jurídica que vivimos como familia, no. Se pudo haber perdido muchas cosas. Lo que yo jamás he podido permitir es que extingan mis capacidades y mi intelecto, o lo que yo aprendí en mi formación académica, y eso sigue, y eso es lo que hoy me permite a mí trabajar. ¿Qué hago desde mi formación empresarial? Soy abogado en el punto comercial, pero me gusta mucho el tema relacional. Entonces lo que yo hago es como un PR, pero de negocios. Junto la empresa buscándole mercado, o el mercado con la empresa que lo tiene.
Eso es a lo que me he dedicado durante años y me ha ido bien en ese sentido. Darle a eso voz hoy en día es porque uno no puede quedarse con algo que ha vivido, que ha sido trascendental, no puede quedarse con él guardado, sino que puede ser ejemplo, así sea para una sola persona que lo pueda tomar, para mí es gratificante que pueda servir. Hoy en día estoy en una posición de he creado un podcast, arrancando para hablar de salud mental, sin tapujos, para hablar de emprendimiento, para hablar de relaciones públicas, para hablar de networking, para hablar de empresa, para hablar de talentos y para hablar historias detrás de las marcas. Todo mundo, tú eres una marca, pero detrás de ti hay una historia para llegar a donde estás sentada. Asimismo, con cada uno de los que están aquí en el set de grabación, tienen una historia detrás para llegar a donde están. Y esos son temas valiosos que traen intrínseco el inspirar a otras personas para sobreponerse ante cualquier adversidad. Un punto de quiebre, como yo llamaba mi podcast, o te saca adelante o te hunde. Y aquí es mostrar historias que han tocado fondo, pero que se han vuelto a parar, como la vida mía, ¿sí? Pero no basarme solamente en la vida, volverme monotemático, sino contar historias de personas que a lo largo de este mismo proceso mío he conocido artistas, empresarios, cantantes, músicos, técnicos de fútbol, mucha gente que ha tenido, que tiene talentos, que son reconocidos, pero que tienen una historia fuerte detrás de ellos y que puede inspirar a otros a no dejarse vencer y a inspirar su propia vida. ¿Cómo te pueden seguir? ¿Cómo pueden encontrar tu podcast? Bueno, el podcast lo pueden seguir todos en todas las plataformas digitales, está como Punto de Quiebre Podcast y también lo pueden encontrar en Instagram como Punto de Quiebre Podcast y el Instagram mío, Miguel Andrés. Ahí lo van a encontrar, Miguel, rayita al piso, Andrés Rodríguez. Pasamos a la segunda parte de nuestro programa y son esas cartas. Sacrificios. Y esto me trae a mi vida, a memoria, los sacrificios que uno como padre tiene que hacer para guiar a sus hijos, ¿sí? Para que tengan un mejor porvenir y para que tengan una vida mejor que la tuya. Límites. Los límites que tuve que poner a mi propia vida para tener una salud y una tranquilidad personal. Colombia profunda. Bueno, Colombia profunda, lo que se me viene es que en este tema de los conversatorios y las charlas he tenido la oportunidad no solamente de recorrer Colombia por ese factor, sino también en un momento determinado cuando mi padre estuvo privado de la libertad, conocí muchas ciudades por esas cárceles, ¿sí? Y Colombia es profunda en su gastronomía, es profunda en la diversidad de personas que puedes hacer de amigos en cada municipio que estuvo y departamento. Decisiones difíciles, ¿sí? Una decisión difícil fue si me iba de Colombia o me quedaba viviendo en Colombia y decidí enfrentar los demonios, digamos, y quedarme en mi país, hacer empresa, hacer vida y transformar la vida que tenía conmigo a cuestas. Heridas. Las heridas hay que sanarlas, eso me trae a mí, hay que sanar para poder avanzar, eso es fundamental en la vida. Identidad. Llamándome aún igual que mi padre, he buscado tener mi propia identidad y mi propio nombre. Alegría, es parte fundamental de la vida. Es importante reír, es importante soñar y es importante no perder la esencia de lo que es la alegría en la vida de uno. Segunda oportunidad, esa es mi vida en resumida, porque yo no he cometido errores, ¿sí? No he sido juzgado por nada, pero tuve una segunda oportunidad al crear mis propios límites, mi propia vida y mi propio camino a seguir. Tiempo, un recurso valioso que tenemos que aprender a valorarlo y a cuidarlo. Renuncias. Nunca quise renunciar a mi apellido porque no tengo por qué avergonzarme, porque finalmente amo profundamente a mi papá, amé profundamente a mi tío y solo renuncio a los errores que pudieron haber cometido y cojo de ellos lo mejor que pudieron darme en vida. ¿Quieres tomar dos más? No. Ok, entonces yo te voy a dar una carta que producción ha traído y es una carta que te envía tu esposa. Dice: mi amor, hoy quise detenerme un momento para decirte algo que quizás no tengo
No te digo con la frecuencia que mereces, gracias. Gracias por el amor que me das cada día, por elegirme una y otra vez todos los días, incluso en los momentos más fáciles y también en los desafiantes. Espero poder ser para ti un refugio, así como tu amor ha sido el refugio mío, el lugar seguro donde he podido sentirme aceptada, cuidada y profundamente amada. Quiero agradecerte por el hombre que eres con mis hijos, que ya nuestros hijos no solo has estado presente, sino que has sido una verdadera figura paterna, un ejemplo de amor, responsabilidad, respeto y entrega. Ellos tienen el privilegio de crecer viendo en ti a un hombre íntegro y sé que esa huella los acompañará toda la vida. Gracias por caminar a mi lado durante todos estos años. Hemos vivido alegrías, retos, aprendizajes y cambios, y en cada etapa has sido mi compañero, mi apoyo y mi respaldo. Saber que cuento contigo me da tranquilidad y fortaleza. Hay algo que admiro profundamente de ti y que quizá no siempre expreso, tu decisión de seguir creciendo como persona. He visto el esfuerzo que haces por sanar heridas, por transformar a aquellos que necesitabas cambiar y por convertirte cada día en una mejor versión de ti mismo. Sé que ese camino no siempre ha sido fácil, pero también que sé que lo has recorrido con amor, valentía y con el deseo sincero de cuidar lo que hemos construido juntos. Eso tiene un valor inmenso para mí. Gracias por amarme de manera incondicional, por permanecer, por creer en nosotros, por extenderme tu mano cuando me la he necesitado y por recordarme con tus acciones que el amor verdadero también se demuestra en la constancia, el compromiso y la decisión de seguir construyendo juntos. Hoy quiero que sepas que me siento profundamente agradecida por compartir mi vida contigo. Oro todos los días para que Dios siga fortaleciendo nuestro hogar, guiando nuestros pasos y permitiéndote seguir creciendo de la mano, disfrutando de todo lo que aún nos falta por vivir y conocer, que espero sea muchísimo. Hoy estás en Quién es Quién, a quienes agradezco por hacerte parte y por permitirme a mí también serlo, definiéndote y es que todo esto eres quien eres. Eres lealtad, eres esfuerzo, eres decisión, eres crecimiento, eres aprendizaje, pero sobre todo eres amor. Ese amor que entrega todos los días a todo lo que te propones y a todos quienes tenemos el privilegio de hacer parte de tus proyectos y de tu vida. Te amo y te repito, me siento orgullosa del hombre en el que te has convertido. Gracias por ser tú. Con todo mi amor, la Mona. Muchas gracias. A ti. Gracias. A ti, a todos los tuyos, muchísimas gracias. Los invito a que vean el programa completo en todas nuestras plataformas y las redes sociales, en quienique.com y en la sección de Quién es Quién. Gracias.